Shalom, bienvenidos todos a esta sesión de la Escuela Hebraica que se transmite todos los sábados a las 10 de la mañana hora de Puerto Rico, como un esfuerzo conjunto de las Asambleas de Yahweh y el Movimiento Israelita Nazareno. Todos son bienvenidos sin distinción de personas. Habla para ustedes José Álvarez, conocido como Joseph en internet, y vamos a tratar hoy el tema que he titulado Israel, el testigo de Yahweh. Israel, el testigo de Yahweh. Entonces vamos a buscar en las escrituras, en el libro de Éxodo, para contestar la pregunta: ¿cuál es el destino del pueblo de Israel? ¿Cuál es el destino en el sentido de para qué fue formado o fundado el pueblo de Israel? Vamos al libro segundo de la Torá, el segundo libro del Pentateuco, que se llama entre nosotros también la Torá. El libro se llama Éxodo, Shemot se llama en hebreo, ¿verdad? Pero todo el mundo lo conoce como Éxodo. Y vamos a buscar el capítulo 19 y vamos a leer el verso 6. ¿Ok? Vamos a leer 5 y 6. Dice así: Ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía, pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que les hablarás a los hijos de Israel. Aquí está hablando el todopoderoso Yahweh, Ha-Elohim, está hablando, ¿verdad? Y dice que el pueblo de Israel será un reino de sacerdotes. Hermanos, qué privilegio tremendo. Si somos parte de Israel, entonces somos sacerdotes. ¿Sacerdotes para quién? Sacerdotes para el mundo, para las naciones. O sea, el pueblo en sí intrínsecamente tenía un sistema de sacerdotes, que eran los levitas. Algunos levitas eran sacerdotes, ¿verdad? Los Kohanim. Eso es dentro de Israel. Pero Israel como un todo es sacerdote para las naciones. Qué concepto tremendo. Porque sacerdote significa el servidor, el que administra la palabra de Yahweh, ¿verdad? O la voluntad de Yahweh. De manera que sería Israel un reino de sacerdotes y una nación santa. Una nación santa quiere decir una nación consagrada, una nación dedicada a algo en especial, una nación apartada de las demás naciones. ¿Okay? Y ese significado se recalca más todavía en el siguiente pasaje, que contestaría la pregunta si estaba Israel destinado como nación, ¿verdad?, a mezclarse con las demás naciones. Y en el libro de Números, capítulo 23, vamos a leer el verso 9. Números 23 y verso 9 dice así. Está hablando aquí Bilam, ¿verdad? Balaam. Y dice: como los veo desde la cumbre de los montes, los miro desde las alturas. Está hablando de Israel. Hay un pueblo que mora aparte, no contado entre las naciones. Mire que esto es una expresión profética de un profeta antiguo que se llamaba Bilam, ¿verdad? O se conoce como Balaam en las traducciones de la Biblia, pero en el hebreo se llama Bilam. Entonces Bilam, por inspiración profética, habla de Israel en estos términos. Y dice: como los veo desde la cumbre de los montes, porque Bilam se paró en la cumbre de un monte para poder visualizar a todo el pueblo que acampaba allá abajo en el llano. Y entonces Bilam dice: como lo veo desde la cumbre de los montes, los miro desde las alturas, hay un pueblo que mora aparte, no contado entre las naciones. Y ese es Israel. Qué tremendo, hermanos. Por eso es que hoy día, prácticamente todas las naciones, si no todas, pues un gran número de naciones, no quieren tener nada que ver con Israel. Incluso muchos son enemigos de Israel. Muchas naciones son enemigas de Israel. Alright. ¿Por qué? Porque es un pueblo especial, un pueblo aparte, que mora aparte, que no se cuenta entre las naciones. Israel es una nación aparte, diferenciada de todas las demás naciones, y eso lo predijo muy bien este profeta Bilam, ¿verdad? Ahora,
Vamos a leer 2 de Samuel 7:10. Okay, vamos a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y buscamos el verso 10. Y aquí está una promesa del Todopoderoso para su pueblo Israel en términos de territorio. Dice así: yo estableceré un hogar para mi pueblo Israel y lo plantaré firme para que habite seguro y no tiemble más. Los malvados no volverán a afligirlo como en el pasado. ¿Okay? Miren qué promesa preciosa en 2 de Samuel capítulo 7 verso 10. De que Yahweh establecería un territorio para su pueblo, un hogar para su pueblo, y que lo plantaría firme ahí para que habite seguro. Y eso es lo que hoy día se llama Eretz Israel, la tierra de Israel. Y en Eretz Israel se estableció un gobierno que se llama Medinat Israel, que quiere decir el Estado de Israel. Y ese gobierno judío, básica y esencialmente judío, representa a todo Israel disperso en el mundo. O sea, que Israel no es solamente aquellos judíos que están allá en la tierra de Israel. Israel es un pueblo ahora mismo disperso o esparcido entre todas las naciones. ¿Ve? Hay israelitas en todas las naciones del mundo, en prácticamente todas las naciones. Pero entonces todo ese pueblo disperso de Israel está representado por un gobierno en particular, en especial, que se llama Medinat Israel, y que radica en una tierra que se llama Eretz Israel, la tierra de Israel, ¿verdad? Allá en lo que algunos llaman Palestina, pero no existe un país que se llame Palestina. Eso no existe. Ahora, ese territorio, ese país se llama Eretz Israel, la tierra de Israel. Ahora, hay un asunto aquí. En caso de que Israel pecara, ¿verdad? Vamos a ubicarnos ahora otra vez allá en el tiempo de la Torá, en el tiempo en que se dio la Torá. En caso de que Israel pecara, ¿qué le sucedería a Israel? Vamos a Jeremías capítulo 30. Ok, ahora pasamos a los profetas. Jeremías capítulo 30 y vamos a leer el verso 11. Dice aquí, hablando del Todopoderoso, dice: porque yo estoy contigo para librarte, declara Yahweh. Acabaré con todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero no acabaré contigo. No te dejaré sin castigo, pero tu castigo será con medida. Qué tremendo. Quiere decir que el Todopoderoso, eso está en el contexto de la apostasía de Israel, ¿verdad? En caso de que Israel apostatara o pecara, dice que no quedaría sin castigo, ¿verdad? Pero que el castigo sería con medida. ¿Y cuál fue el castigo que le dio el Todopoderoso a Israel como nación cuando ésta se apartó de la Torá, se apartó de los mandamientos del Todopoderoso? El castigo fue el exilio. Fueron exiliados, ¿verdad? Primero a Asiria, las 10 tribus del norte en Israel fueron exiliadas a Asiria, ¿ah? Y algunos años después, lo que quedaba, que era Judá y Benjamín, fueron exiliados también a Babilonia. También por la misma razón, porque se apartaron de la Torá, empezaron a violar el Shabbat y a otros, y los mandamientos que prohíben las imágenes, etcétera, etcétera. Al violar la Torá, entonces el Todopoderoso los exilió a todos a otras naciones, y desde entonces estuvieron dispersos entre las naciones, aunque después regresaron algunos de ellos, algunos de los de Judá regresaron en el tiempo de Esdras y Nehemías, regresaron a la tierra de Israel y volvieron a formar un gobierno, pero un gobierno ya diluido, un gobierno subyugado bajo el imperio griego, ¿verdad? Y después bajo el imperio romano. Entonces, no era una nación totalmente independiente como lo fue al principio. En ese tiempo nació Yahshua, el Mesías, en un Israel que era súbdito de Roma, ¿verdad? Y fue así por muchos años, hasta que después en el año 70 fueron dispersados otra vez a todas las naciones o a muchas naciones. Y así estuvieron más o menos dispersados en términos generales, porque siempre hubo algunos judíos que radicaron allá.
hasta el año hasta el año 1948, cuando fueron declarados, o sea, fue Israel otra vez declarada como patria de Israel, patria de los judíos, y se estableció como Medinat Israel, como el Estado de Israel, ¿verdad? Lo establecieron las naciones, no lo hicieron ellos por sí mismos. Entonces volvió a ser Israel un hogar para todos los judíos perseguidos o todos los que quieran mudarse allá. No solamente para los judíos, para los israelitas también de las 10 tribus que han estado siendo recogidos poco a poco hasta el día de hoy de entre todas las naciones. Pero eso del recogimiento de las 10 tribus es otro tema que trataremos aparte. En Jeremías 46, 28, vamos a leer ahora el capítulo 46, verso 28, dice: pero tú, otra vez habla a Israel, pero tú no temas, mi siervo Jacob, porque yo estoy contigo, declara Yahweh. Haré un exterminio en todas las naciones a las cuales te desterré, pero en ti no haré exterminio. No te dejaré sin castigo, pero te castigaré con medida. Otra vez casi lo mismo, ¿verdad? Fíjense que al decir te castigaré con medida, ya este mismo pasaje es una profecía, una predicción de que el exilio tendría un fin, un tiempo específico de duración y que tendría un final. Entonces, el primer exilio tuvo un final cuando los judíos regresaron de Babilonia, el primer exilio de Judá. El segundo exilio, que se dio en el año 70, tuvo su final en el año 1948, cuando se restaura la nación de Israel. Y así se cumple al pie de la letra esa profecía, esa promesa del Padre, de que no te dejaré sin castigo, pero te castigaré con medida. O sea que el exilio tuvo su medida, su tiempo límite, y se cumplió. ¿Okay? De manera que el Todopoderoso siempre ha sido, aunque ha sido recto y exigente con su pueblo Israel, porque le ha dado tantas bendiciones, tiene derecho a ser exigente, pero también ha sido bastante flexible, digamos, ¿no? Amoroso, comprensivo, bastante tolerante también con su pueblo, al punto de que prometió que nunca lo exterminaría, sino que solamente lo castigaría por un tiempo limitado. Ok, sin embargo, ¿cuál es la opinión de la gente sobre Israel? Mira, vamos a leer Jeremías 33, 24. Estamos en Jeremías todavía, capítulo 33. El verso 24 dice, el 23 también dice: le llegó a Yirmeyahu, o sea Jeremías, la palabra de Yahweh diciendo: tú has oído lo que habla este pueblo, diciendo: Yahweh ha desechado a las 2 familias que escogió, así desprecian a mi pueblo y ya no lo consideran más como una nación. Tremendo. Y esa es la opinión de la gente, del mundo en general, ¿verdad? Ya Israel no existe, ya Israel no es una nación, ¿ok? Ya eso pasó, ya el pueblo de Israel, eso era el pueblo de Yahweh antes, ya no. Y todo ese tipo de opiniones son las que tienen muchos religiosos y no religiosos sobre Israel. Ahora, la respuesta inspirada es esta. Vamos a ver cuál es la respuesta inspirada a eso. Vamos a leer primero capítulo 31 de Jeremías. Que estamos en Yirmeyahu, Jeremías 31, y vamos a leer del 35 al 37. Dice: así ha dicho Yahweh, quien estableció el sol para luz del día, y las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar de manera que rugen sus olas, cuyo nombre es Yahweh de los ejércitos. El verso 36 dice: si esas leyes fuesen alguna vez anuladas por mí, declara Yahweh, solo entonces la descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de mí perpetuamente. Así ha dicho Yahweh. Si se pudiesen medir los cielos arriba y se pudiesen explorar los cimientos de la tierra abajo, solo entonces yo desecharía toda la descendencia de Israel por todo lo que han hecho, declara Yahweh. Verso 38. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh,
cuando la ciudad será edificada para Yahweh desde la torre de Hananel hasta la puerta de la esquina. Y el cordel de medir irá directamente hasta la calle de Gareb y dará la vuelta hacia Goá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y vamos a leer el capítulo 33 ahora. 33 y versos 25 y 26. Dice, así ha dicho Yahweh. Sí, se parece mucho, pero es otro pasaje. Dice, así ha dicho Yahweh, tan ciertamente como que he establecido mi alianza con el día y la noche, las leyes del cielo y de la tierra, así no desecharé la descendencia de Jacob y a mi siervo David. Nunca dejaré de tomar de su descendencia gobernantes para los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ciertamente les restauraré su suerte y los recibiré otra vez en amor. Eso lo cumplió ya el Todopoderoso Yahweh literalmente en el 1948, cuando restaura otra vez a Israel en su amor. Bajo mucha persecución, los árabes empezaron a guerrear contra esa recién nacida nación en aquel año y el año siguiente, y hasta el día de hoy están guerreando los palestinos con, con el pueblo de Israel. Pero dice que Yahweh los recibirá otra vez en amor. Eso quiere decir que Yahweh los quiere. No porque sean buenos, no porque sean mejores. Muchos judíos ni siquiera son religiosos. Muchísimos judíos en Israel ni siquiera adoran a Yahweh, no son religiosos. Pero Yahweh los ama. No porque sean buenos o malos, sino porque Él se comprometió con Abraham a amar y proteger su descendencia. ¿Ok? Por eso es que el pueblo judío existe hasta el día de hoy. Ahora, después del castigo, vamos a ver qué le espera a Israel. Jeremías 33. Vamos ahora al 33, capítulo 1. Dice, la palabra de Yahweh le llegó a Yirmeyahu, o sea, a Jeremías, mientras estaba todavía confinado en el patio de la prisión, y dijo, así ha dicho Yahweh, que lo está planeando, Yahweh que lo está disponiendo para producirlo, cuyo nombre es Yahweh. Clama a mí, y yo te responderé, y te revelaré cosas grandes, secretos que tú no conoces. Porque así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel. Antes de seguir, quiero recalcar un poco en esa profecía. Dice que Yahweh les revelaría cosas grandes, secretos que tú no conoces. ¿Ustedes creen que es una casualidad que los más grandes inventos de la humanidad en tiempos modernos han sido hechos por judíos? ¿Ustedes creen que es una casualidad que las luminarias más grandes del mundo, los cerebros más tremendos y sabios del mundo han sido judíos? Desde Einstein para abajo, toda esa gama de inventores y científicos judíos han sido judíos. Los más grandes científicos han sido siempre judíos. Los más grandes psiquiatras y psicólogos del mundo, como Freud y todos los demás que vinieron después, Albert Ellis incluso, todos esos grandes psicólogos y psiquiatras del mundo han sido judíos. Todos los inventores de terapias psicológicas han sido judíos. Y si fuéramos a enumerar todos los inventos y maravillas que han descubierto, que han creado o que han inventado los judíos, no terminaríamos quizás en todo el día de hoy. Y estamos utilizando una de ellas. El Internet fue, digamos, diseñado o inventado, por decirlo de alguna manera, por mentes judías también, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a explayarnos en eso, pero yo pienso que eso es un cumplimiento de esta profecía, de esta predicción, de esta promesa que se le dio a Yahweh cuando dice, yo te responderé y te revelaré cosas grandes, secretos que tú no conoces. Ahora mismo los científicos astrónomos, que no por casualidad, que son judíos también, están descubriendo maravillas del universo que antes no se conocían. Es más, hace poco leí la noticia en un noticiario científico en internet de que los científicos han descubierto algo que nunca se habían imaginado, que hay como una especie de burbuja protectora de cierto tipo de rayos especiales
alrededor del sistema solar. Imagínense eso, no alrededor de la Tierra, no alrededor del Sol, alrededor del sistema solar, el Sol con todos sus planetas. Dicen que han descubierto una especie de envoltura, una especie de burbuja, ellos la llaman burbuja, bubble en inglés. Este, por supuesto no es algo físico, es una burbuja, como por decirlo de alguna manera, de... ah, se me escapa la palabra ahora, ¿no? Es algo físico, pero no es material en sí no es algo, una burbuja como la que hacemos de jabón, obviamente, ¿verdad? Probablemente es una burbuja electrónica, lo que pasa es que no recuerdo la palabra ahora que ellos utilizan. Magnética, probablemente, si recuerdo bien, que rodea todo el sistema solar. Increíble, ¿ah? Y los científicos cada vez descubren nuevos planetas. Ya han descubierto, creo que más de 400 planetas nuevos, diferentes, fuera de nuestro sistema solar. No estoy hablando del sistema solar, ahora fuera, en otras galaxias, en otros universos, por decirlo de alguna manera, han descubierto ya más de 400 planetas. Planetas, algunos parecidos a la Tierra, otros muy diferentes, ¿verdad? Algunos iguales en tamaño, otros muchísimo más grandes. Han descubierto planetas muchísimo más grandes que el Sol. Increíble. Bueno, pues menciono esos detalles solamente para ilustrar, ¿verdad? Cómo la ciencia ha estado avanzando de una manera vertiginosa, de una velocidad extraordinaria en los últimos años y siglos, especialmente en este último siglo. Y los principales, no todos, pero los principales motores de esa ciencia que descubre cada vez más maravillas en el universo son judíos. ¿Ve? Entonces ahí se cumple esa promesa a su pueblo: te revelaré grandes cosas, secretos que tú no conoces. Así que eso le esperaba a Israel después del gran castigo, ¿verdad? Del exilio. Ahora, hay otras cosas, otras promesas espirituales, más espirituales que esa, ¿verdad? Que son promesas, yo diría, abrahámicas. Vamos a ver qué promesas abrahámicas se cumplirían en Israel. Ahora vamos a seguir con el verso 8. El mismo capítulo, Jeremías 33, 8 ahora. Dice el 7 también: restauraré la suerte de Yahudá y de Israel. Fíjense que lo ponen aquí como dos naciones. Otra vez. ¿Ah? Dice: restauraré la suerte de Yahudá y de Israel. Y los, plural, reedificaré como al principio. Verso 8: y los limpiaré de todos los pecados que cometieron contra mí. O sea que le va a ser perdonada la idolatría, la violación del Shabbat, el haber matado al Mesías inclusive, eso se le será perdonado también. ¿Ah? Perdonaré todos los pecados que cometieron contra mí por los que se rebelaron contra mí. Y a través de mí, ella, cuando dice ella se refiere a la nación de Israel, ella ganará renombre, gozo y gloria por sobre todas las naciones de la tierra, cuando éstas oigan de todo el bien que yo les haré. Temerán y se estremecerán por todo el bien y por toda la prosperidad que yo les proveeré. Mira a ver si no se está cumpliendo eso literalmente en la nación de Israel. Ahora mismo, por ejemplo, acá en Puerto Rico, vinieron los israelitas hace un número de años y establecieron una siembra de árboles de mango. Y después se la pasaron creo que al gobierno acá, o no sé, a otra empresa. Idearon unos sistemas de riego por goteo. En otras palabras, vinieron a Puerto Rico a educar a los agrónomos de acá sobre nuevos métodos y mejores y más eficientes métodos de cultivar la tierra, de irrigar los sembrados, etcétera, etcétera. Y así han estado permeando las naciones con educación vasta en muchos respectos, no solamente en el área científica, sino también en el área agrícola y también en otras áreas, ¿verdad? Como de la medicina, etcétera, etcétera. Hermanos, eso es cumplimiento de todas estas promesas.
y dice que las naciones temblarían por el bien y la prosperidad que yo les proveeré. Ahora mismo en Israel, en la tierra de Israel, los judíos han hecho que los desiertos florezcan, que los desiertos reverdezcan por esos sistemas de irrigación por goteo que ellos han ideado. Han hecho florecer los desiertos en la tierra de Israel y hoy día se producen distintos frutos en esa tierra, aún en lugares que eran desiertos, ya no lo son, cumpliendo también al pie de la letra esta y otras profecías que hablan de que aún los desiertos florecerían, ¿verdad? Como un jardín. ¿Ok? Así que aún después de ese castigo que se le dio a Israel como nación, ¿verdad? Vendría entonces una era de bendición para Israel y también para las naciones a través de Israel, ¿eh? Porque Israel no es una bendición encerrada para sí mismo, es una bendición para el mundo, ¿eh? Y estoy hablando ahora no solamente del estado que se llama Medinat Israel, ¿verdad? O el estado de Israel, estoy hablando ahora de Israel como pueblo, como concepto general de pueblo, ahí es donde estamos incluidos nosotros, como parte del pueblo de Israel, también sería una bendición para el mundo. Ahora mismo, miren, estas enseñanzas que se están diseminando por internet a través de todas las naciones, es un pedacito, un poquito, una partecita de esa bendición que representa el pueblo de Israel para las naciones. Se está restaurando la adoración verdadera a un solo poderoso Yahweh. Se está restaurando el mensaje correcto del reino en la tierra. Se está restaurando el mensaje correcto del Mesías, que aunque muchos judíos no reconocen que el Mesías es Yahshua, pero tienen el concepto correcto de lo que es un Mesías. Y eso es importante, ¿ves? Y de hecho, de ellos hemos aprendido también que el Mesías Yahshua, lo que es el Mesías Yahshua para nosotros, ¿verdad? Que no es un Dios como lo ponen por ahí, no es una deidad como lo ponen los gentiles, sino que es el ungido de Yahweh, el Rey de Israel, el Salvador del mundo y todos los títulos que le da la Escritura, pero no nuestro Dios es Yahweh, el Padre, ¿verdad? Entonces esta verdad se está restaurando otra vez a todas las naciones, poco a poco. Y un poquitito de ese proceso de restauración se está dando aquí entre nosotros, en esta sala, ¿verdad? Que se escucha y se ve en muchas naciones. Nos escriben nos visitan las páginas nuestras y también nos escriben algunos desde muchas naciones, incluso Inglaterra, Europa, España, hasta Japón vienen personas a visitar aquí. Hoy mismo me llegó un informe de la compañía TK diciendo todos los que entran a estas páginas nuestras. Es más, les voy a leer así brevemente ese informe. Déjame ver si lo consigo rapidito, para que vean un momento, para que vean cómo de cuántas naciones al menos visitan estas páginas nuestras, ¿verdad? Ok, tengo el informe aquí ante mí en la pantalla y dice lo siguiente: son 3 páginas, o sea, una página se llama Asamblea de Yahweh.tk, otra página se llama Escuela Hebraica, esa es esto que estamos ahora, y otra página se llama sendaantigua.com. Okay, la de arriba es Asamblea de Yahweh. Dice que fue visitada en esta semana que pasó por 50 de Estados Unidos, USA, 56 visitantes, de México 44 visitantes, de España 32, de Argentina 16, de Alemania 12, de Colombia 11, de Portugal 9, de Venezuela 9, de Rusia 8 y de Costa Rica 8 visitantes. Solamente en esta página Asamblea de Yahweh, para un total de 246 visitantes. Eso fue la semana esta pasada nada más. Ahora, en esta página donde estamos ahora, la Escuela Hebraica, fue visitada esta semana por 10 países. Dice top countries, o sea que hubo más países, pero ellos cuentan los que tienen más personas. De USA y Estados Unidos 64 visitantes, de México 63, de España 20, de Chile 18, de Alemania 13, de Puerto Rico 10, de Colombia 8, de Argentina 8, de Costa Rica 7 y de Japón 6.
Esto se refiere a personas que vienen a visitar y a ver estos videos que dejamos grabados aquí en esta página. Entonces, de la página que se llama sendaantigua.tk o .com también. En Escuela Hebraica fueron 240 visitantes diferentes la semana pasada. De sendaantigua.com fueron 786 visitantes que se desglosan de esta manera. De USA o Estados Unidos, 272 visitantes. De México, 117. De España, 72. De Chile, 50. De Alemania, 41. De Puerto Rico, 36. De United Kingdom, eso es Inglaterra, Reino Unido, 26. De Venezuela, 24. De Argentina, 24. Y de Colombia, 21, para un total de 786. De manera que hubo un total, no veo un total general en el informe, no hay un total general. De todos modos, eso es en una semana, ¿verdad? Y todas las semanas se repite ese informe. De manera que lo que estamos queriendo decir ahora es que, un momento, estoy tratando de volver a la pantalla original. Muy bien, estamos tratando de decir entonces que hemos contribuido, aunque sea con un pedacito, con un poquitito, ¿verdad?, de ese cumplimiento de la promesa de que Israel sería bendición para las naciones. Y hay otros ministerios por ahí, no somos el único. Hay otros ministerios que están haciendo también su parte. Incluso algunos están haciendo una parte mayor que la de nosotros, mucho más amplia. Por ejemplo, los que tienen televisión, etcétera. Han llegado con bendiciones a muchas naciones. ¿Okay? Vamos ahora al siguiente pasaje en Jeremías 31 todavía. Vamos a ver con qué pueblo se haría la nueva alianza, porque a través del profeta Jeremías, Yahweh prometió que iba a hacer una nueva alianza, un nuevo pacto. Pero ¿con quién? ¿Con qué pueblo sería que haría ese nuevo pacto? Vamos a verlo en Jeremías capítulo 31, 31, y vamos a leer los versículos 31 al 34. Dice así. Es más, vamos a leer del 31 en adelante. Dice: miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Vamos a detenernos ahí un momento, porque algunos religiosos, cuando se habla del nuevo pacto o de la nueva alianza, que es lo mismo, piensan que el nuevo pacto se hizo con los gentiles, con los gentiles, ¿verdad? Y que ahora pues los gentiles son el Israel, que ahora los gentiles son el Israel de Yahweh, porque el nuevo pacto se hizo con los gentiles. Hermanos, nada más lejos de la verdad. Nada más lejos de la verdad. Eso es totalmente erróneo. El nuevo pacto, o la nueva alianza, que es una traducción mejor, dice aquí la profecía de boca de Yahweh a través del profeta Jeremías, sería hecho el nuevo pacto con Israel y con Judá. Vamos a leerlo otra vez. Dice: miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza o un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Ahí está. El pacto se hace con dos casas, con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. La casa de Yahudá son los judíos. La casa de Israel son los descendientes de las 10 tribus de Israel. Y ahí es donde estamos nosotros. Y los gentiles que quieran entrar a este pacto tienen que asimilarse o ser injertados en el tronco de Israel. Y ahí usted tiene que estudiar el capítulo 11 de Romanos para entender eso cabalmente, ¿verdad? Los gentiles se hacen israelitas cuando aceptan al Mesías y son injertados al tronco de Israel. Y entonces entran bajo el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto no es hecho con los gentiles. No, el nuevo pacto es hecho con dos naciones, Judá y Israel. ¿Okay? Vamos a seguir leyendo verso 32. Dice: no será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim, o sea, de Egipto,
una alianza que ellos violaron, de modo que yo los deseché, los rechacé, declara Yahweh. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torá, mi ley, en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Qué interesante. Entonces algunos cristianos dicen que bajo el nuevo pacto no hay que guardar la ley. Pero Yahweh dijo algo muy diferente. Él dijo, esta será la alianza que haré con ellos, que pondré mi Torá en su interior, ¿ah? Y la escribiré en su corazón. ¡Wow! Tremendo. Entonces, bajo el nuevo pacto, la Torá, la enseñanza o la ley de Yahweh, no está ya ahora escrita en tablas de piedra, ahora está escrita en nuestro corazón. Esa es la diferencia. Pero es la misma ley, la misma Torá, la misma enseñanza, pero ahora puesta en nuestros corazones. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que acabo de leer del profeta Jeremías. No es lo que decimos nosotros, ¿verdad? Eso está claro de que fue lo que dijo Jeremías, o Yahweh a través de Jeremías, que haría por su pueblo. Y el verso 34 dice, ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Wow, tremendo, hermanos. Hasta el verso 34. Tremendo. Entonces está diciendo ahí, en otras traducciones dicen que no se enseñarán unos a otros diciendo conoce a Yahweh porque todos me conocerán, ¿verdad? Eso no quiere decir que no necesitamos enseñanza de la Torá. Eso no quiere decir que no necesitamos enseñarnos unos a otros sobre los mandamientos, sobre las historias de la Biblia y todas esas cosas. Eso no es lo que quiere decir. Lo que está diciendo ahí es que no necesitamos enseñarnos diciendo conoce a Yahweh porque todos me conocerán, ¿eh? Yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Yo les estoy enseñando aquí a los que no saben, porque los que saben, pues ya saben hebreo, pero los que no saben hebreo, pues les estamos enseñando un poquito de hebreo, ¿verdad? Pero yo no les puedo enseñar a ustedes, conoce a Yahweh. ¿Eh? Si usted es Israel, si usted es parte de Israel, usted no necesita que le digan conoce a Yahweh, ya usted lo conoce. Y más todavía, como dice Pablo, es conocido de Yahweh. Usted lo conoce a él y él lo conoce a usted. Eso es lo que está prometiendo aquí el Padre. Entonces no tenemos que decirle a los hermanos, hermano, conoce a Yahweh. No, ya todos los hermanos, hijos de Israel, lo conocen. Pero eso no excluye de que les enseñemos sobre otras cosas, ¿verdad? Como es la historia de Israel, como son los mandamientos de Yahweh, como es el tema del reino, como es el tema del nombre de Yahweh, como es el tema del Mashiach, como es el tema de las profecías del fin, como es bueno, muchos temas en los cuales nos enseñamos unos a otros, ¿verdad? Pero no a conocer a Yahweh, ya conocemos al Padre, porque conocerlo implica una relación personal, ¿ve? Implica tener una relación personal con el Padre, o más bien una relación espiritual. Corrijo, porque eso de una relación personal, aunque a veces lo repetimos, ¿verdad? Como el papagayo, yo tengo una relación personal con el Creador. Eso no es posible. Nadie tiene una relación personal con el Padre, excepto el Hijo. Yahshua tuvo una relación personal con el Padre, nadie más. Nosotros lo que tenemos es una relación espiritual con el Padre. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para tener una relación personal con el Padre, por lo menos como yo entiendo la palabra, ¿verdad? Tiene que haber visto al Padre y estar con Él, literalmente. Ahora, para tener una relación espiritual con el Padre, no tiene que haber que estar literalmente con el Padre, ni verlo, ni oírlo literalmente, porque es una relación espiritual, a nivel místico, espiritual, ¿eh? Eso sí lo tenemos nosotros. Una relación personal, bueno, a menos que el Padre se le revele a alguien, puede ser que algunas personas tengan una relación personal en el sentido de que el Padre se les revela y ellos lo ven, aunque sea en imagen, en símbolo, lo que sea, pero ellos ven al Padre y lo escuchan. Si usted tiene esa experiencia, entonces
quizás puede decir que tiene una relación personal con el Padre. Ok, estamos terminando ya. Ya establecimos que la nueva alianza o el nuevo pacto sería hecho con la nación, con dos pueblos, Judá y Israel. Judá y Israel. Ambos pueblos por separado existen ahora mismo, hermanos. Existen. Cuando venga el Mashiach, entonces serán unidos como un solo pueblo, pero eso todavía no se ha cumplido. ¿Okay? Ese es otro tema también que habría que analizar en otra ocasión. Vamos entonces al último pasaje que vamos a considerar hoy. A ver, ¿quién reinará sobre un Israel justo? Vamos ahora a los escritos apostólicos, o los escritos nazarenos, o los escritos mesiánicos, como les quieran llamar. Hay otros que prefieren llamarlo el Código Real. Bueno, suena bonito, ¿verdad? Pero simplemente es otro título más, diferente, nuevo, moderno. Generalmente estos escritos se han conocido como los escritos nazarenos o los escritos mesiánicos. La Berit Hadashah es un nombre también que algunos le dan, ¿verdad? La nueva alianza. En Lucas capítulo 1, vamos allá. Lucas capítulo 1, Luca. En hebreo se dice Luca, ¿verdad? Esa S se le añade a los griegos para hacer como que el nombre suene masculino, ¿verdad? Pero en realidad en hebreo se diría Luca, sin la S. Capítulo 1, vamos a leer el verso 30 al 33 primero. Dice, entonces el mensajero, está hablando aquí del encuentro de un mensajero celestial, de un ángel,